Entonces, este Aedes aegypti era común que transmitiera SIDA, perdón, dengue, fiebre amarilla, era muy común. Entonces, me dijeron, ahora se ha detectado el primer caso de Zika, y la importancia y la relevancia de Zika se las voy a transmitir dentro de unos minutos. Entonces, este insecto podría transmitir fiebre amarilla, podría transmitir el Zika y podría transmitir el dengue. Pero además de eso también podría transmitir el chikungunya, ¿no? Cuando hay corriente del niño, aparecen o reaparecen otras enfermedades como la fiebre del oropuche en el centro de la selva, el fiebre de Mayaro en la selva baja y encefalitis equina venezolana en la frontera con Colombia. El hantavirus, por supuesto. Miren cómo un solo vector puede transmitir 4 enfermedades. Y este vector no va a decir solamente le voy a transmitir el dengue, o solamente le voy a transmitir la fiebre amarilla, o solamente al paciente le voy a transmitir el Zika, o no solamente le voy a transmitir el chikungunya, no. Este vector puede captar los virus de los 4. Por eso que hay pacientes tan mala suerte que tienen el virus del dengue y el virus del Zika o el virus del chikungunya, ¿no? Simultáneamente. Entonces hacen cuadros graves. Por eso es que todos los años el Instituto Nacional de Salud comunica las alertas de que en el norte y algunas zonas de la selva están con dengue y que muere gente. Entonces, esa es la importancia de dedicarse a estudiar estos temas y el que le gusta dedicarse a investigación. De hecho, que ustedes van a hacer un seminario con investigación de 10 o 12 artículos y van a exponer ustedes ante mi pantalla, ¿no? Porque lo que se estila es eso, ¿no? Universidad que no hace investigación no es universidad. Entonces ustedes tienen que hacerlo. Así se ha conseguido de que del puesto 30 y tantos, la universidad llegue al puesto 24 y luego baje, ahora están en el puesto 14 ustedes. Poco a poco mejorarán, pues, para que ustedes queden mejor, para que cuando lleven un título de su universidad sean tomados en cuenta por los que dan trabajo, ¿no? Porque hasta hace poco no teníamos mucha competencia desde el punto de vista comercial con el título de Villarreal. Muchos pasaron a hacer posgrado a San Marcos y eso, estudiar en San Marcos le ha servido para sacar el título de segunda especialidad, con los cuales han conseguido puestos laborales. Entonces hay necesidad de estudiar, actualizarse, ¿no? Hay universidades privadas de 100 que dan examen, el 70% o más del 70% salen jalados. Ejemplo, la Universidad de Plata como cancha, el ejemplo, a San Juan Bautista. Entonces, ustedes no tienen por qué llegar a ese nivel, porque ustedes no pagan pensiones, es una universidad pública, entonces tienen que aprovechar a sus profesores al máximo. Entonces, este vector denominado Aedes aegypti es de muy fácil reconocimiento. Miren, tienen la patita de la Alianza Lima, o sea, medio blanquiazul o blanquinegro,
Y cuando usted ve esa patita en un vector, fijo que es Aedes aegypti. Y cuando lo ven más grande que el que vendría a ser el Aedes aegypti macho, la hembra es más grande, más esbelta, etc. Y siempre con el vientre cargado de huevos. ¿Para qué? Para depositar esos huevos en sitios donde hay depósito de agua, ¿no? Y si nos pican porque tienen necesidad de absorber sangre con las cuales van a nutrir sus huevos, ¿no? Esa es la finalidad. Por eso la hembra es muy voraz en picar, porque está a unos 200 metros de su vivienda, estratégicamente puestos ahí, estando a la espera de que ustedes o sus hijos se descuiden para ser picados. Entonces, el macho es relativamente más chico que la hembra, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de esto? Porque ahora se sabe, en ese tiempo, el 2016 que di la charla, se sabe que está relacionado con la presencia de deformaciones en los recién nacidos. Entonces, hay que tener en cuenta de que muchos chicos con retardo mental, muchos chicos con autismo, pudieran tener, siempre y cuando hayan tenido el antecedente de haberse infectado la madre por este virus, pudieran tener relación con esta enfermedad. La picadura entonces succiona sangre de las venas y se inyecta con la saliva, ¿no? A través, perforando la piel. Y eso le permite transmitir el virus, ¿no? La transmisión, ¿no? La hembra pica para alimentarse por la proteína que necesitan. Ya les he dicho, para nutrir sus huevos, ¿no? Y esto se produce en el momento que la hembra es allí que requiere, pues, llenar toda esta pancita, como has visto en la primera foto, ¿no? Acá está pletórica de sangre, acá también está pletórica de sangre, ¿no? Y en este esquema prácticamente no hay nada. Entonces, cuando tiene necesidad de picar para alimentar a sus huevos. Entonces, el Perú tenemos dengue y chikungunya, eso ya lo sabemos. Antes, mucho más antes, en la época que había corriente del niño, ya se sabía que había presencia de dengue. Luego vino la presencia del chikungunya y en el 2016 llegó el Zika, ¿no? Una nueva epidemia o endemia que arrancó probablemente por Brasil y que luego pasó por fronteras a Colombia, Ecuador. Los mayores casos está de los casos producidos por viroses en dengue, perdón, en Centroamérica y Suramérica es por dengue, ¿no? Chikungunya también tiene una letalidad y mortalidad, pero mucho menor que el dengue, ¿no? Pero cuando existe en una persona chikungunya con dengue, esta potencial unión es que aumenta la letalidad. Entonces, la respuesta en nuestro país no fue idónea cuando aparecen virus. Por ejemplo, en el caso del COVID, no es una respuesta idónea. Porque, repito, desde que yo tengo uso de razón, y eso lo pueden ir a conversar con el decano del colegio médico, la salud y sus infraestructuras estaba quebrada. Le hablo de 30 años atrás, de los gobiernos
del 85 para adelante o del 80 para adelante. Entonces, no ha habido inversión, no ha habido renovación, ¿no? Y inclusive un gobierno donde la inflación era más de 2000%. Entonces, pónganse ustedes a pensar el valor del dinero y los grandes problemas que teníamos para alimentarnos, ¿no? Los hospitales estaban totalmente desabastecidos, los pacientes tenían que venir con su alcohol yodado, tenían que venir con sus sábanas, ¿no? Y es porque, producto de políticas no acertadas y de corrupción, por supuesto, el Perú pasó muchos apuros de los cuales no hemos aprendido. Entonces, ¿por qué no hay una respuesta idónea? Porque solamente Lima tiene el INS, que es el único laboratorio que hace estos exámenes, que se ha implementado mejor a raíz del COVID. Si no hubiera sido por el SIDA, si no hubiera sido por el COVID, la implementación del Instituto Nacional de Salud seguiría muy retrasado, pero las necesidades nos han visto que inviertan en ese laboratorio. Ahora, a raíz del COVID, esta implementación de laboratorios se ha descentralizado un poco, se ha descentralizado a las capitales del departamento, pero lógicamente no tienen la infraestructura que tiene el Instituto Nacional de Salud, diferente a otros países donde le dan mucha relevancia a la salud y a la educación. Entonces nosotros somos un país en el cual le bajaron los pantalones al Ministerio de Salud y le bajaron los pantalones para que viéramos nuestra realidad en salud. Ustedes han visto cuadros horrorosos, ¿no?, de muertos por el COVID. Entonces, eso hay que ser revertido, esa situación tiene que ser revertida, porque si no, siempre vamos a estar en desventaja. Las enfermedades virales siempre aparecerán porque hay mutaciones en la propia naturaleza. Entonces, algunos dicen que vienen de laboratorios prefabricados. Yo no creo tanto en eso, porque la naturaleza siempre hay posibilidades de que estos virus naturalmente cambien de estructura, ¿no? Que puedan mutar y cambiar y tener otra forma de presentación o de infección. Pero obsérvese que yo siempre presento el sitio de donde saco, ¿no?, la referencia. Claro, en aquel tiempo, el 2016, lo hacía yo en forma manual, pero ahora ustedes, cuando hagan su trabajo de presentación, entran en su computadora a aprender Zotero y con un clic tienen 10, 15 referencias del tema que ustedes quieren disertar. Entonces, ya no es manual como yo lo hacía, sino, digamos, existen programas donde les da rápida bibliografía del 2022 y 2021 solamente con aplicar un clic. Entonces, el Zotero está en cualquier laptop, o si no tienen laptop, pues tienen que conversar con uno de sus amigos que tengan un poco más de recursos económicos, ¿no?, y que les preste para solamente hacer búsqueda de su tema, ¿no? O si no, también, si no les gusta depender de nadie, pueden hacerlo ustedes manualmente. Puede hacerse manualmente porque 10 artículos no es nada. Entonces, siempre poner la referencia para toda exposición, para yo saber de dónde lo han sacado. Dicho sea de paso, tengo un software para yo poder ver cuántos de ustedes han plagiado con respecto al trabajo que ustedes me van a presentar. Yo diría que un 95%
de los que han pasado, de las promociones que han pasado, han ido y se han copiado artículos completos de libros o artículos completos de artículos que ya han sido publicados y eso lo han insertado por computadora, ¿no? Entonces, ese es el grado de mala formación académica que han llegado ustedes y que tienen que revertir, porque si no lo revierten van a ser un poco más del montón, nunca van a llegar a un hospital de nivel alto y para que se realicen, ¿no? Siempre van a estar agazapados en que no saben que hacer sus cosas y entonces lo único que les queda es pues esta manera de engañar al profesor y pensar de que con el engaño siempre van a salir adelante. El día que quieran ustedes estudiar en Estados Unidos, Alemania, no lo van a poder hacer porque no han generado suficiente competencia para que puedan hacer esto. Entonces, hagamos un poco de epidemiología, que a ustedes les encanta, la epidemiología les encanta, ¿no? Todas las formaciones que he visto hay la epidemiología. Ay, doctor, tengo que hacer epidemiología. Ay, doctor, tengo que hacer salud pública, ¿no? Ese es el pretexto para no estudiar. Entonces, por ejemplo, acá en 4 láminas le demuestro lo que en una sola lámina dividido en 4 divisiones y con su respectiva referencia, ¿no? Abajo. Entonces, en el año 47, como siempre sucede en el África, a través de viendo un reservorio de un monorhesus, descubren que este tenía el virus del Zika, ¿no? Y en el 2007 existían ya brotes en las islas del Océano Pacífico, en las islas de la Polinesia Francesa. ¿Por qué? Porque aquí van los surfistas, aquí va del Pomar, aquí van los peruanos a hacer surfing, a entrenarse para poder representar al Perú. Sin embargo, a raíz de estos juegos que han habido últimamente en Perú, se han creado sitios con infraestructura para poder enseñar el surfing, etc. Y ahora no hay necesidad de viajar hasta sitios un poco desarrollados para practicar este juego. Pero, ¿qué ha traído el salir a estas islas? El de contagiarse con Zika y al venir al Perú probablemente traigan casos, ¿no? De hecho, se considera que un grupo de turistas viajó a la isla de Pascua, adquirió el bicho y pasó a Brasil. Eso es lo que se cree, ¿no? Entonces, pero eso tienen que hacerlo mediante técnicas de biología molecular para seguir el rastro de estos nuevos virus. Entonces, para el 2015, en mayo, Brasil dice que tiene 17 casos confirmados. Es decir, casos que aparecieron recién, pero no hubieron estudiado ese tiempo los casos que estaban, por ejemplo, en el 2014, 2013, 2012, ¿no? Ellos recién se dan cuenta en el 2017 que tienen esa enfermedad. Y como siempre, la OMS emite una alerta epidemiológica de que hay este virus, pero ya un poco tardía, ¿no? Miren que en septiembre del mismo año, Colombia notifica en 26 departamentos, o sea, ya se está extendiendo eso. Lo mismo con Salvador, Paraguay, Guatemala, México, Venezuela. Y en enero del 2016 se reportaron 3 casos importados, uno de Colombia, uno que vino de Brasil y el otro que entró por el aeropuerto, si mal no recuerdo,
también fue por un país, uno de los vendría a ser uno de los departamentos de Brasil, ¿no? El primer caso entró por la frontera de Tumbes, pero ya el paciente estaba infectado. Es como ocurre en el virus del mono, ¿no? Aparece un caso, pero cuando se descubre ya este se ha diseminado. Y entonces hay que comenzar una contención de los casos que se puedan detectar. Entonces, el problema de hacer la contención es lo que genera una buena respuesta frente a un virus de esta naturaleza. Entonces, siempre con su referencia, ¿no? Entonces, miren ustedes, con una lámina, ustedes pueden grabar. Ya ese es un arte en cada alumno, ¿no? ¿No? Pueden ver al mono Rhesus en el 1947 en los bosques de Uganda, ¿no? Entonces, estos bosques de Uganda, específicamente donde encontraron este mono Rhesus, se llamaba bosque de Zika. Los bosques se llamaban de Zika. Y en honor a este bosque de Zika le pusieron a este virus del Zika. Entonces, y el primer contagio en humanos se produjo en el año 52 en Tanzania. O sea que siempre que se descubre un virus en este monito, probablemente con el tiempo se pase al ser humano, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que comprender, ¿no? Y acá tienen Aedes aegypti y el virus. Entonces, ustedes didácticamente pueden explicar, ¿no?, a sus compañeros cómo es la triada de este contagio, ¿no? Ahora, esto vale para la fiebre amarilla, vale para el chikungunya, es igualito, ¿no? Y vale para arbovirosis en tipo de corriente del niño. Como les gusta a ustedes la epidemiología, ¿ya? El comportamiento epidemiológico de la infección un poco más amplia es, ¿no?, a fines del año 47, ¿no? Un estudio de la Fundación Rockefeller Center, ¿no?, detectan el virus en el mono, ¿no?, en el mono Rhesus. Una vez aislado el virus, ¿no?, se aisló que este era transmitido por el Aedes africanos, atrapados en este mismo bosque de Zika. Entonces comenzaron a hacer estudios serológicos en seres humanos, ¿no? Y los africanos, como están en ese ambiente, a veces no lo manifiestan porque ya han sido picados 1, 2, 3, 4, 5 veces, ya han desarrollado inmunidad natural, ¿no? La transmisión del Zika entonces también se realiza hacia ratones, ¿no? Eh, se informó, por ejemplo, que a través de un monito infectaba ratones en el año 56. Entonces ya van viendo de que este virus tiene diferentes contactos, diferentes maneras de dispersar la enfermedad. Luego fue aislado en Nigeria, o sea, a partir de Uganda comenzó a todos los países africanos a pasar a tener esta enfermedad.
Entonces, ¿y cómo han detectado? Porque comenzaron a tomar suero y detectar anticuerpos neutralizantes para Zika. El que desarrolla anticuerpos neutralizantes positivos para una enfermedad, entonces es indicación indirecta que ya desarrolló esta enfermedad. Yo les he dicho que en el África, como son picados diariamente, andan desnudos, están malnutridos, digamos, están confinados, entonces se infectan fácilmente. Entonces, del 51 al 81 hay evidencia serológica por anticuerpos neutralizantes que otros países africanos también habían contraído la enfermedad. Inclusive ya empezaron con la India, con Malasia, con Filipinas, toda esa zona del Asia, que cultiva y que tiene un clima tropical, ya se había contaminado con este virus. Esta referencia, mire, de Colombia, de junio del 2015, ¿no? Y lo mismo pasa con Malasia, con el Senegal, y lo mismo pasa en otros países de Oceanía, donde practican surf. Entonces, cuando va un americano, cuando va un brasileño o un peruano a los sitios paradisíacos de Oceanía, se contaminan y cuando regresan a su país traen el virus, ¿no? Entonces, no es extraño que esto se expanda, ¿no? Y acá también tienen otra lámina didáctica que ustedes pueden dominar, explicar. Entonces, ustedes dicen que este monorresus es el reservorio, ¿no? De que estos son los bosques de Zika, donde se encontraba la Aedes aegypti y el monorresus. Y acá está un trabajador forestal indicando que esta es propiedad de Uganda y que estos son los bosques de Zika. Este no es un integrante del equipo de Alianza Lima, sino que es blanquiazul, pero es africano, pues, ¿no? Hasta la camiseta tiene blanquiazul, ¿no? Ahora bien, esta es un poco más amplio la epidemiología que les encanta a ustedes. Entonces, mire cómo viaja de la Micronesia, ¿no? Se va a la Polinesia, se va a las islas de Chile, ¿no? A Nueva Caledonia, y de las islas de Chile se van a Pernambuco, en Brasil, y de ahí se extiende a Colombia, a Surinam, a Venezuela. Es decir, se extiende por todo Latinoamérica, excepto Chile y zonas frías de Argentina y zonas frías de Bolivia, porque este Aedes es fundamentalmente de climas cálidos o semicálidos, y el 70% del territorio peruano es territorialmente, debiéramos ser igual que el Brasil. Y hay razones por las cuales tenemos costa seca. Esas son razones geográficas y climáticas. Entonces, a través de Río Grande, en Pernambuco, donde descubren casos de Zika ya retrasadamente, ¿no? Se pasa, se extiende hacia las zonas de todo Brasil, y por supuesto Colombia, Venezuela, Surinam, ¿no? Perú, ¿por qué no habría de tener Perú? Perú no tiene el privilegio de no tener esto. La causa es simple y se la voy a explicar. En el año 2016, el Instituto de Climatológico de acá de Perú dice de que en 2016 va a haber corriente de niño. Y como siempre, cuando ellos dicen que va a ser un día nuboso, hay sol, pues no se le puede creer.
pero eso sirvió para que el gobierno de Humala fumigara todo el norte peruano y parte de la selva peruana. Entonces comenzaron a matar a la Aedes aegypti, pero no previniendo Zika, sino previniendo dengue. Pero como es el mismo vector transmisor, se benefició, ¿no?, en el hecho de que no se diseminara el Zika, ¿no?, y que se controlara el dengue. Y para buena suerte del Perú, no hubo ese tiempo fenómeno del niño. O sea, el pronóstico falló. Pero entró Kuczynski y fue más mala suerte. Entonces, cuando entra Kuczynski al poder, sí hay fenómeno del niño. Y comienzan otra vez los desastres. ¿No? Y cuando hay desastres, es oportunidad de robar, ¿no? Los funcionarios en el Perú, cuando hay desastres, se declaran en emergencia y con la emergencia, pues pueden gastar a diestra y siniestra. Eso es lo que pasa en nuestro país. Y el teléfono es diferente, claro, exactamente diferente. No, yo creo que mi familia no tiene. Entonces, acá tienen otra lámina, como le digo a ustedes que les gusta la epidemiología, ¿no? Entonces, la extensión es sumamente rápida. Todo lo que está acá en color medio morado, ¿no?, que es el color de la Alianza Lima en octubre. Entonces, ya miren, puede usted leer Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Salvador, ya prácticamente invadió todas esas zonas que están en color morado, ¿no? Y reportan ya de Samoa, de las capitales africanas, donde hay racialmente gente blanca, ya se extendió. Entonces, ya vamos conociendo al vector y vamos conociendo al virus. Entonces, se concluye de que según este reporte de la revista de Colombia, que había tenido acá, dicen ellos que se transmiten por la picadura de mosquito del género Aedes, y tras la picadura los síntomas aparecen después de un periodo de 3 a 12 días. O sea, no existe un periodo preestablecido. Aún no se ha identificado el reservorio de la enfermedad, ya se había identificado el reservorio de la enfermedad. O sea, esta escuela colombiana no había repasado los artículos africanos de que habían descubierto la enfermedad en el mono rhesus, ¿no?, y que se habían identificado en otros mamíferos a raíz de encontrar anticuerpos neutralizantes. En el orangután, que se parece mucho al humano, en cebras, elefantes, en Pakistán, etcétera, ¿no? Entonces, en roedores. Entonces, ya esto estaba siendo estudiado por necesidad en otros países que sí tienen labor de investigación y que producto de estas necesidades, ¿no?, van a ser pronto a crear
el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país exportador de minerales. Y de eso dentro de minerales no solamente va cobre, va una serie de minerales que los empresarios extranjeros, americanos, chinos, refinan eso, que ustedes lo mandamos en bruto y sacan todo tipo de... ¿no? Por ejemplo, en Chile, el cobre lo maneja el propio Estado, no se lo deja a los extranjeros, ¿no? El cobre que están sacando de lo que fue territorio boliviano y de lo que fue territorio peruano, les sirve a ellos para crecer. Entonces nosotros tenemos que comenzar una política de exportar madera, pero exportar madera ya acabada, ¿no? En sillas, sillones, etcétera. No en troncos. Exportar cobre refinado y hecho tal vez en cables, ¿no? Exportar baterías para que a futuro ese litio sirva para, digamos, servir de combustible para los carros eléctricos que pronto van a inundar el mundo. ¿Por qué? Porque el petróleo se consume y además de eso contamina el ambiente. Ya ustedes están viendo que hay países que están afectados por el cambio climático. Por ejemplo, cuando yo conocí Uras, yo le había trabajar en toda su plenitud, donde había antes piedras de color negro, filuras. Lo que quiere decir que el día que se acabe el nevado, se va a acabar el agua que va al Santa, y esa agua del Santa va hacia las irrigaciones de las tierras del norte. Y las tierras del norte están en manos de poderosos que son extranjeros, aunque son de la familia Fujimori. Entonces, todo eso tiene que verse, y eso va con la tecnología. Hay que tratar de que el mundo no genere tanto desecho que malogre la atmósfera. Entonces, al crear huecos en la atmósfera, cambia el clima. Se sobrecalienta, se derriten los sitios que almacenan el agua y prácticamente vamos a un camino de conflicto con la naturaleza. Entonces, para eso, finalidad se está creando el el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que los peruanos que han hecho ciencia, que han comenzado a practicar investigación, puedan aportar en solucionar el problema de Perú en los aspectos de ciencia y tecnología. Hay mucho cerebro, pero que no se da cabida. Por ejemplo, la vacuna peruana contra el COVID, ni bola le han dado, han preferido vacunas extranjeras, ¿no? Por el negociado. Entonces, aquí en este cuadro, resumen, dice, en los humanos el virus se ha detectado en sangre, claro, en saliva, claro, en la orina, claro, en el semen y la leche. Lo que se ha planteado es imposible transmisión a través de la sanguínea. Esa palabra posible era el 2015. Ahora se sabe que también puede ser transmitido por transfusiones sanguíneas, sino que yo les presento este cuadrito con una referencia un poco atrasada para que vean que si ustedes agarran de un tema con algunos años de retraso, transmiten conocimiento que ya está superado, ¿no? También dicen que los contactos sexuales, la leche materna y la vía transplacentaria pueden infectar con este virus. Ahora se sabe que sí existe esto. Entonces, esta referencia ya está un poco desactualizada, pero repito, adrede se las mando para que ustedes vean de que hacer artículos antiguos son papiros que
no dicen de su investigación. ¿Cómo saco esta imagen? Un lapicito de acá. Se me ha interferido. ¿Esto? ¿Me lleva acá? Sí. Ah, okay. Paolo Guerrero está muriendo, dice. ¿Qué me interesa a mí? Bueno, de acá tienen otro tipo de enseñanza para hacer cuadros didácticos. Por ejemplo, tienen un AES sano, entre comillas, o sea que no está el virus en el buche. Entonces, pero si este AES pica a una persona que está infectada, entonces este AES se infecta, ¿no? Y está presto a picar a una persona sana y enfermarla, ¿no? Esta palabra posible ya no está bien, tiene que ser, se puede transmitir sexual por vía placentaria y por vía transfusión. Esa es la realidad de las cosas. Pero repito, les doy láminas que pueden enseñarles para que ustedes no incurran en errores. Otro modo de transmitir conocimientos es creando una lámina donde digan ustedes modo de transmisión. Entonces, vectores, ya ustedes saben, el AES aegypti, el AES, hay 4 tipos de AES, pero en nuestro medio el más verificado, encontrado es el AES aegypti. Hay una transmisión de vía sexual, ¿no? Hay una transmisión de vía perinatal, transmisión congénita, transfusiones, saliva y orina. Entonces, una lámina así explica todo y hace que nosotros no tengamos ninguna posibilidad de cansar al auditorio. Y volvemos a ver qué tipo de vectores tenemos ahora. Esto llegan con los barcos, ¿no? Con los aviones, etc. Entonces, del continente africano ha venido el albovirtus y albovirtus tenemos en el Perú. Del Asia vino el Aedes aegypti y el albovirtus, y esas dos variedades de vectores tenemos en el Perú. De la región del Pacífico vino el aegypti, el albovirtus, el polinensis de las islas de Polinesia y el encelio. Estas dos últimas todavía no se han reportado en Perú. Es muy probable que con la política de migraciones llegue al Perú. Entonces, tenemos el Aedes aegypti, el albovirtus en nuestro país. Y la fuente está acá. Siempre hay que dar una fuente para dar credibilidad a lo que uno está enseñando. Si uno no presenta la fuente, entonces lo que están ustedes indirectamente engañando, han agarrado un libro o han copiado un artículo en forma íntegra y entonces están transmitiendo eso. Pero como le digo, esos materiales de escándalo, ¿no? Que todavía la universidad no controla eso. Y aquí viene la razón de ser de esta enfermedad, ¿no? Que se transmite en forma aguda, que dura de 4 a 7 días
son autolimitados. ¿Por qué? Porque la epidemia causa un cuadro clínico no muy relevante, pero lo que, digamos, es razón por la cual esta enfermedad se transmite, es que pueden presentar síndrome de Guillain-Barré, dejándolo al paciente incapacitado ya de por vida. Y la microcefalia, que es causante, como le digo, del autismo o de la oligofrenia que tienen algunos niños recién nacidos. Por eso quería esto. Porque sería triste que una persona se vaya a zona del oriente a hacer turismo y que lo pique en Aedes y le transmita esto y la paciente esté gestando o por gestar, porque generalmente cuando van al oriente van en plan de luna de miel. Entonces, justo ahí coinciden y se vienen con el virus encima. Entonces, el virus tiene algunos aspectos clínicos que usted tiene que conocer. Causa fiebre, causa una conjuntivitis no purulenta que es, digamos, uno de los pilares en el diagnóstico de esta enfermedad. Causa cefalea, mialgias, artralgias, astenia, causa exantema macular, causa edema de miembros inferiores, dolor retroorbital, el edema que causa anorexia, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Pero de acá lo que ustedes tienen que poner mucho ojo es la conjuntivitis no purulenta, ¿no? Y el exantema maculopapular. Y como lo dicen antes, como el mismo transmisor es para las nuevas enfermedades, puede ser que Aedes, en cuyo caso ya saben ustedes que la conjuntivitis no bacteriana, las erupciones cutáneas son bases para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y si le transmite chikungunya, ustedes tienen que ver que la artritis, o sea, la hinchazón de articulaciones, es la base de la enfermedad para hacer el diagnóstico de chikungunya. Y si el paciente ya ha transmitido dengue, pues se encontrarán fiebre de 40 grados, dolor muy intenso de los ojos, vómitos, agrandamiento ganglionar, ¿no? Dolores musculares y articulares intensos. Entonces, si uno agarra a un autor, ¿no? Tiene que consignar el autor y decir que este cuadro está adaptado a nuestro medio, pero que el autor que da la idea de este cuadro es Loss, ¿no? En su publicación de Current de SICAM, ¿no? Porque si ustedes quieren hacer pasar esto como propio, están incurriendo en un plagio, ¿no? Siempre hay que ser honestos y decir, bueno, esto es a consecuencia de un cuadro adaptado de los... Entonces, acá hay dos cosas que marcan para SICAM. El rash maculopapular que le decía y la conjuntivitis, ¿no? Si el paciente tiene chikungunya, va a tener artritis, mialgia o artralgia, ¿no? Va a tener hepatomegalia. Pero aquí lo característico es la artritis, ¿no? Y si tiene dengue, fiebre de 40, pues, ¿no? Puede tener leucopenia, trombocitopenia, y por consecuencia de esto tiene sangrado, ¿no? Y puede tener cualquiera de estos síntomas, pero nosotros estamos dando énfasis a lo más relevante, ¿no? Entonces, el problema es cuando, por ejemplo, un paciente tiene dengue y Zika o tiene dengue, chikungunya, etcétera. El cuadro es un poco más aparatoso. Ya vamos a ver casos clínicos de eso.
Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero, se hace por el aislamiento del virus, que es una técnica muy cara. Solamente cuando queremos saber que el virus ha mutado, habría que hacer esa tecnología. O su detección por PCR cuando el paciente está muy comprometido y uno quiere saber realmente cuál de los virus lo tiene, ¿no? O a través de pruebas serológicas, ¿no? Que le llaman pruebas rápidas, que a veces no coinciden con los tiempos que uno debe tomar, o a veces dan falso negativo o falso positivo. Y la detección de anticuerpos inmuno-GM que hablan de agudeza del cuadro, o inmuno-GG que hablan de cronicidad del cuadro. Y las técnicas de ELISA o inmunofluorescencia para capturar en el tejido la presencia, o en la sangre, la presencia del virus. Entonces, picaba el mosquito, ¿no? Nos da una chance de 4 días, ¿no? A partir del día 0 que comienza a presentar algunos síntomas, 4 días nos daban para aislar el virus, hacer el PCR. Pero como le digo, estas tecnologías, tanto el PCR como el aislamiento viral, son tecnologías caras y que requieren un laboratorio punta, ¿no? Nivel 4, como el tiene el CDC. Pero a partir del 4º día nos dan la chance de hacer ELISA de captura. Si encontramos IgM, entonces el cuadro es agudo. Y si encontramos IgG, el cuadro ya está pasando, ¿no? Es mayor de 7 días, ¿no? Que puede persistir mucho tiempo el inmuno-GG. En cambio, el inmuno-GM se cae, ¿no? Si hay presencia de inmuno-GM, entonces el cuadro es agudo. Y estos son los equipos que debe tener el Instituto Nacional de Salud. De hecho, los tiene. Entonces, en el año 2015 se implementó la prueba diagnóstica, pero esto fue en Brasil, porque tenía muchos casos. En nuestro medio fue más o menos el 17, más o menos el año 2017. Y las pruebas que tenían menor de 5 días fue para aislamiento virológico o aislamiento de vía PCR en tiempo real o secuenciación genética para conocer qué tipo de virus está afectándonos. Y la secuenciación genética tiene por objetivo conocer el talón de Aquiles del virus. El virus siempre tiene un talón de Aquiles. Entonces, a partir de ese talón de Aquiles, uno fabrica la vacuna y controla el proceso rápidamente. Pero si uno no hace la secuenciación genética, nunca va a controlar ni va a saber qué puntos de débiles tiene el nuevo virus. Entonces, eso ya es diagnóstico de laboratorio, ¿no? Eso no nos incumbe a nosotros, pero sí se lo doy en conocimiento para que ustedes tengan una idea general de lo que se debe realizar en un país que quiere desarrollar o que quiere hacer investigaciones. Las pruebas después de 5 o 6 días, ya les decía, se hacen pruebas serológicas para captar el ELISA mediante dosaje de inmuno-GM de captura, ¿no? Si yo encuentro IgM positivo, hablaré pues de un cuadro agudo. Y si encuentro inmuno-GG, hablaré de un cuadro que ya ha pasado la agudeza, es un cuadro que va a la cronicidad. También se puede hacer prueba de neutralización en placa, ¿no?
se echa un poco de suero del paciente, ¿no? Y neutraliza la presencia de virus o el desarrollo de virus en una placa. Pero esto tiene que ser a nivel de un laboratorio, así el nivel de CDC, porque si se escapan los virus, imagínense que creamos plagas artificiales. Entonces, infectado el individuo por Zika, por chikungunya o por dengue, no existe un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque el virus del Zika, el virus del dengue, el virus del chikungunya no afecta a países poderosos, ¿no? Alemania no va a tener esto porque Alemania es un país nórdico, europeo. Estados Unidos le llega porque ellos no tienen selva y que no les interesa hacer vacuna para esto. Pero en cambio al Brasil, al Brasil nos interesa esto porque ataca a nuestra población. Y entonces el tratamiento hasta ahora es sintomático. Le damos acetaminofén o le damos antihistamínicos, pero no realizamos la investigación para que pueda fabricarse una vacuna. No lo hacemos así, ¿no? Se recomienda ingerir también abundante líquido por la fiebre y detectar coinfecciones, ¿no? De Zika con dengue, de chikungunya con dengue, de Zika con chikungunya, etc. Entonces, ese es el problema del país, ¿no? Donde si no desarrollamos investigación y tecnología, siempre seremos un país tercermundista, solamente exportadores de materia prima. Y la materia prima, como el petróleo y los minerales, se acaban. Y el día que se acaban de ellos, nos vamos a quedar con los pantalones calatos sin calzoncillo. ¿Por qué? Porque ese va a ser el destino del Perú, pues, regalar sus riquezas naturales. Este es un algoritmo que está preparado para un auditorio inmenso. Yo ya por razones de edad no lo veo bien las letras pequeñas, pero además vamos a pasarlas de lado. Lo mismo que aquí hay letras pequeñas, ya no les voy a pasar porque quedan de lado. Aquí tenemos una evaluación del riesgo de transmisión y transmisión del virus. Entonces, se ha detectado la presencia del virus, ya le dije, que mediante investigaciones se detectó a partir de embarazadas, donde hicieron una punción con aguja 22 y sacaron un poco de líquido amniótico, detectaron el virus ahí. Y lo hicieron en gestantes que tenían mediante ecografía 4G, detectaron que para el niño tenía microcefalia, ¿no? Entonces, en el otro párrafo se ha confirmado la presencia de virus en sangre y en tejido del recién nacido con microcefalia. O sea, entraron al cordón umbilical y extrajeron un poco de líquido cefalorraquídeo. Entonces confirmaron que este niño, fallecido por microcefalia, tenía el virus ahí. Entonces, a raíz de eso, dijeron, y acá está el reporte, abajo, ¿no? Está la fuente, que se había confirmado la presencia del virus Zika en tejido del sistema nervioso central y que eso era la causa de la atrofia cerebral y de los problemas de microcefalia que tenían estos bebés. Aquí tienen ustedes la presencia de un feto y una placenta
Ahora, la pregunta es, ¿a través de qué vía se alimenta el bebé? Pregunta de embriología, que ustedes han llevado en el segundo año, creo. Transplacentaria, doctor. ¿Cómo? Transplacentaria, ¿me escuchas? ¿Transplacentaria? Sí, pero la placenta tiene pues muchos sitios. ¿Cómo es que se transmite la alimentación al bebé? La placenta tiene arteriola, vénula, capilares, laguna de sangre, porción fetal de la placenta, porción materna de la placenta. ¿Por dónde se transmite? Hola, doctor, buenos días. Hola, doctor, buenos días. ¿Aló? Las venas umbilicales, doctor. ¿Cómo? ¿Sabes qué hicimos? Habla fuerte, hijita. Sí, estoy hablando fuerte, no sé si me escucha. ¿Por dónde dice que se transmite? Por las venas umbilicales. Claro, o sea, la sangre que tiene bastante oxígeno, ¿no? Y nutrientes, ya desechado el CO2 a través de la placenta materna, va por vía umbilical y transmite y nutre al feto. Pero también le puede llevar el virus, es que la mujer tiene picadura por chikungunya. Y en cambio, a través de la arteria umbilical, el chico saca sangre venosa, ¿no? Y puede ser oxigenada, puede ser cargarse de nutrientes en la placenta de la madre. Entonces, es la vena umbilical la encargada de nutrir y transmitir a veces el virus del Zika, ¿no? Estamos hablando de eso. Ahora bien, este es el peligro que corre, es que puede picar a una persona por Zika, por dengue o por chikungunya, o cuando hay tiempos de pandemia y de corriente del niño, puede transmitir cualquier virus. Entonces, él puede mostrar a un paciente que puede tener todas las características de un paciente con erupción cutánea, con conjuntivitis, tiene síntomas de Zika, que tiene artritis, ¿no? Tiene síntomas de chikungunya, tiene ganglios, tiene sangrado, dolor de cabeza, es síntoma de dengue. Entonces, muchos síntomas pues, a un paciente que ha tenido la mala fortuna de recibir picaduras simultáneas. Y en cuanto a las posibles consecuencias del Zika, pues se quedó demostrado con estudios de Europa de que la microcefalia es uno de los primeros marcadores de que la señora está infectada. Esto como ustedes conocen, saben, se realiza con técnicas de ecografía que no son invasivas. Entonces, en aquel tiempo de la conferencia, le decíamos a las mujeres, no se preocupen si ustedes tienen 34 a 36 centímetros el perímetro de su feto, pero sí preocúpense si tiene menos de 33 centímetros. Y eso, a la fecha actual, resultó falso, porque un bebé puede tener perímetro normal, pero como tiene el virus algo, ¿no? Va con el tiempo ganando eso. Entonces, cambió la percepción de la visión que teníamos, que el niño con microcefalia era porque se había infectado por Zika
efectivamente era así. Pero la percepción cambiada es que el niño normal no estaba infectado, cosa que no era cierto. Eso se demostró también en los laboratorios de Europa. Y los peligros en la mujer embarazada era que un niño que nacía de una madre que ya había tenido bebés encajaba rápido y salía rápido. Aparte tenía la cabeza más pequeña, encajaba más rápido y salía más rápido. Un niño que tenía la mamá primeriza, ¿no? Pero con microcefalia, la labor de parto se acortaba, no era como tener un cerebro normal, o sea que encajaba rápido y el parto se producía rápido. Entonces de ahí que hay que tener mucho cuidado en detectar el perímetro cefálico de un feto. Entonces, puede hacerse, digamos, estudios por incisiones para ver el líquido amniótico si el chico tiene microcefalia y detectar que efectivamente tiene infección por microcefalia. O en el momento del parto sacar de la arteria umbilical sangre venosa o de la vena umbilical sangre arterial y hacer los estudios correspondientes para detectar si este chico ha sido infectado, ¿no? Máxime si la señora dice que tuvo síntomas durante la gestación de este bebito. Acá pueden ustedes ver, ¿no?, cómo el Brasil, en octubre, el Centro Nacional de Enlace de Brasil, que es el equivalente al Instituto Nacional de Salud del Perú, notifican casos de incremento de recién nacidos con microcefalia en los servicios de salud públicos, es decir, en las postas, ¿no?, y centros de salud que vendrían a ser en el Perú. Y también se encontraron en establecimientos privados en el estado de Pernambuco, donde comenzó este reconocimiento, ¿no? Hasta la semana epidemiológica del 4, o sea, enero, febrero, marzo, abril del 2016, se registraron ya, mire, 4.783 casos de microcefalia, de los cuales el 76% permanecieron en investigación. Entre enero del 2010, o sea, 10 años antes, Brasil pues tiene un sistema de historia clínica y de registros mucho mejor que nosotros. Nosotros estamos en la era de la pera, con mala caligrafía, con mala ortografía, prácticamente la letra de médicos no se puede leer porque a veces uno no quiere que le descubran la ignorancia, ¿no? Esa es la causa por la cual el médico escribe mal, que no quiere que sepan lo que escriben, porque a veces escriben totalmente errado, y eso lo he podido ver yo en internos, en residentes que no se preparan bien. Entonces, miren, entre el 2010 y el 2014 en Brasil se registran 163 casos de microcefalia. Quiere decir que se le estaba escapando el asunto ya desde muchos años atrás, ¿no? Lo que pasa es que a raíz de historias retrospectivas, de cortes retrospectivos, entonces detectan que hay casos.
¿no? De microcefalia en niños ya desde el 2010. Entonces, la enfermedad, pues, hay que tener cuidado porque tener un bebito con estas características, al menos en la favela de Brasil, lo que equivale acá a los barracones, los pueblos jóvenes de nuestro país, apenas ven un problema, el hombre generalmente no quiere afrontar y es la mujer la que saca adelante un problema de conducta, ¿no? Entonces, remarcando de que no solamente la microcefalia es causa de este problema, sino que puede salir un niño con perímetro cefálico normal y que posteriormente se va descubriendo de que tiene problemas o trastornos de conducta o problemas de autismo, etcétera, y que haya el antecedente de que este chico, su mamá se infectó, que no lo detectaron o que no le hicieron las pruebas, pero la mala suerte es que este chico ya está malogrando el cerebro porque tiene la presencia del virus en el cerebro. Ahora, esto también tiene o va de la mano con la otra complicación que se ha visto. Ustedes han visto que 2 años atrás se comenzaron a detectar casos de Guillain-Barré cuya etiología no se sabía, pues ahora se sabe. En la Polinesia Francesa, ahí donde practican el surfing, hubo un brote de virus Zika. Detectaron 74 pacientes que habían presentado síndrome neurológico y compatible con el virus del Zika. De estos 74, 42 hicieron síndrome de Guillain-Barré. Dicho sea de paso, ¿no? Miren cómo ahí la Padula se fue al Cusco, donde hay un poco de afluencia por razones de turismo, y cogió el COVID allá en Brasil. Mientras estuvo en la selección, bien cuidado, no cogió el COVID, pero estando en Cusco cogió. ¿No? Y tengo una amiga que recientemente viajó con esto del turismo por el Inti-Raymi, que cogió el COVID también en Cusco. Hay que cuidarse, no se debe descuidar uno de las medidas de seguridad. En Brasil, en el 2015, se publicaron ¿no? 76 pacientes con síndrome neurológico, de cuales el 55% se confirmaron como síndrome de Guillain-Barré, es decir, la hiperproteinorraquia y la presencia de anticuerpos neutralizantes, etc. Hacían el diagnóstico de que este síndrome era por presencia de una anterior infección al Zika. Lo mismo ocurrió en El Salvador, donde se informó de un incremento inusual de
síndrome de Guillain-Barré, ¿no? En diciembre del 2015. ¿No? Y El Salvador registró 14 casos de 169 casos por año, 14 casos con síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, en diciembre del 2000, el 1 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016 se registraron rápidamente casos de síndrome de Guillain-Barré. De manera que cuando ustedes tengan un síndrome de Guillain-Barré, causa esta enfermedad, no solamente Campylobacter, neumococo, etc. No, esto no es el último cuadro. No. No me gusta que tengan pruebas. Bien, bien. Y por último, antes de concluir con esta primera parte, ustedes pueden hacer un cuadrito. Ustedes que también llevan ¿no? Y uno lo puede hacer una curva de coloría. Si uno hace una unión de puntos, ¿no? En esta, digamos, barras, uno puede hacer una curva muy similar a la María, pero más pequeña, con el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, la conclusión de que es posible de, ¿no? De los casos de Guillain versus los casos de síndrome de Guillain, ¿no? Es tan demostrativo este cuadro. Entonces, nosotros dejamos en claro de que hay maneras de poder demostrar con un cuadro palpable, ¿no? Muy bien, con esto voy a cortar y nos vemos en mi próxima, de acuerdo al horario que le he dado a la señorita delegada, ¿no? Si por A o B motivos, por ejemplo, ahorita estoy haciéndole las clases, que se está escuchando bulla de problemas asistenciales, es porque lo tenemos que hacer así, pues desgraciadamente, ¿no? Esto no va a impedir que se cumpla con todo el sílabus, no se va a impedir con todas las clases. Siempre vamos a cumplir, y cuando por haber motivo no podamos hacer en el horario establecido, nos ponemos de acuerdo para hacer en la tarde o para hacer un sábado o un domingo. El hecho es que nosotros vamos a cumplir con todos los temas dentro de nuestras posibilidades. Entonces, yo me despido. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? Está bien, doctor. Una consulta. Para el día de mañana también vamos a tener una reunión, porque como en el horario que me mandó último menciona que es a las 12, de 12 a 1, ¿con usted vamos a tener clase? Ya, es altamente probable de que ese rato no tenga dificultades para entrar. O en todo caso, como hay un vacío un poquito antes,
plan de 9 a 11, de 9 a 10 o de 10 a 11, pues no sé, pero es cuestión de ver el horario. Ok, Yo doctor. voy a tratar de entrar a esos sitios a una hora vacía que queda para poder recuperar el tiempo perdido. Está Yo lo bien, voy a doctor. llamar por teléfono y nos ponemos de acuerdo. Está bien, ¿Ya? doctor. Perfecto. Eso va a ser Gracias. así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para coordinar bien. No hay otra pregunta. Bueno. Entonces, Analí Mercedes, Alvito, Arias, Ingrid, Juan, Presente, profesor Mercedes. Jocelyn, Azor, Caroline. Ya, el resto no ha contestado, aquí sí que ha salido de la clase. Presente. Renzo Eduardo, Presente. No se escucha bien. te voy a pasar nuevamente la lista. Renzo Eduardo Abanto, no está. Caroline, Amalia, Presente. Presente, ya, doctor. ya. Jocelyn Astor, Suárez, Presente, doctor. Buenos días. ya, Presente. buenos ¿Me días. lleva a escuchar? Joaquín, sí señorita. Joaquín Ah, ya. Eduardo Angulo, Presente. Presente, doctor. ¿Me escucha? Ingrid sí le escucho. Ingrid Arquímedo, Presente, doctor. Buenos días. Arias Carguas, Presente, doctor. Arbieto, Presente, Claudio, doctor. ya. Presente, presente. Analí Mercedes Avendaño, Presente, doctor. ya. Almeida Ramírez, Presente, doctor. Adriana Minusca, Presente, doctor. Acho, Pablo, Presente, doctor. ya. Correcto. Entonces voy a dejar de compartir y voy a tomar lista de los participantes. Muchas gracias, buenos días. Buen día, doctor. Gracias.